Carta de Pablo a los Gálatas. Capítulo 1. Saludo. Queridos hermanos de las iglesias de la región de Galacia, yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo los saludamos. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Soy un apóstol enviado a anunciar esta buena noticia. Jesucristo ha resucitado. No me envió nadie de este mundo, sino Jesucristo mismo y Dios el Padre que lo resucitó. Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Que todos lo alaben por siempre. Amén. Un solo mensaje verdadero. Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad no hay otro mensaje. Pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castiguen, no importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Pablo fue llamado por Cristo. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su Hijo para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie, ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego regresé a la ciudad de Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Les estoy diciendo la verdad. Dios sabe que no miento. Después de eso, me fui a las regiones de Siria y Cilicia. En ese tiempo las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: ese hombre que antes nos hacía sufrir está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. Y alababan a Dios por el cambio que Él había hecho en mí. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Pablo y los otros apóstoles. 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos.
esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos y que a mí se me había encargado anunciarla a todos los que no lo son. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos la anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. La única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer. Pablo corrige a Pedro. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? La salvación viene solo por confiar en Jesucristo. Todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como los que no son judíos. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo. Pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, ¿vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar? Claro que no. Si yo digo que la ley no sirve, pero luego vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy totalmente equivocado. Para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3. ¿Obedecer la ley o confiar en Jesucristo? ¡Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? ¡Claro que fue por aceptar la buena noticia! Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos?
¿Tantos sufrimientos para nada? Aunque no creo que no hayan servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. El ejemplo de Abraham. Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Por medio de ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él como Abraham lo hizo. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice: los que Dios ha aceptado y que confían en él vivirán para siempre. Pero para tener vida eterna por medio de la ley no haría falta confiar en Dios, solo habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia: el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. La ley y la promesa. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la promesa de Dios no puede cambiarla, ni dejarla sin valor una ley que Dios dio 430 años después. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. ¿Para qué sirvió la ley? Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios. De ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales.
Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Ahora somos hijos de Dios. Lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo Papá, querido Papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas. Pablo se preocupa por los Gálatas. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos, si ellos no tienen poder ni valen nada. Ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño, sino que me enfermé, y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles las buenas noticias. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios, o Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que, de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Qué pasó con toda esa alegría? Ahora resulta que por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. Los que quieren obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes. Pero lo que en verdad quieren es hacerles daño, pues desean que se olviden de mí y que se interesen por ellos. Está bien interesarse por otras personas si lo que se desea es hacerles el bien. Pero si ustedes realmente se interesan por mí, háganlo siempre, y no solo cuando estoy con ustedes. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera. Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. El ejemplo de Agar y Sara. Ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa. ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo 2 hijos, uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Estos 2 casos pueden servirnos de ejemplo. Las 2 mujeres representan 2 pactos.
Agar representa el pacto del monte Sinaí que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa el nuevo pacto, por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los que somos libres. Refiriéndose a Sara, la Biblia dice: alégrate, mujer, tú que no puedes tener hijos. Grita de alegría, mujer, tú que no los has tenido. Y tú que jamás los tuviste, ahora tendrás más hijos que la que hace mucho se casó. Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y digo que son como él porque son los hijos que Dios le había prometido. En aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham: echa fuera de tu casa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de una esclava no tiene derecho de recibir lo que le corresponde al hijo de la esposa, la cual es libre. Hermanos, nosotros no somos esclavos de la ley, sino que somos libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como el de la mujer libre. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Libertad por medio de Jesucristo. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pero quiero decirles algo. Si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Les advierto una vez más. Cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros, el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Puesto que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando, sea quien sea. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento: ama a los demás como te amas a ti mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Obedecer al Espíritu de Dios. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo.
porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Ayúdense unos a otros. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Advertencia y saludo final. Esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que les escribo esto con letras bien grandes. Los que quieren obligarlos a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. No quieren que se les maltrate por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. Ellos están circuncidados, pero no obedecen la ley de Moisés. Lo único que desean es que ustedes se circunciden para luego decir con orgullo que ellos pudieron convencerlos de circuncidarse. Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, lo que este mundo malo piense de mí ya no me importa. Es como si para este mundo yo ya hubiera muerto.
En realidad no importa si uno está o no circuncidado. Lo que sí importa es ser una persona distinta. Que Dios dé su paz a los que viven así y que muestre también su bondad a los que son suyos. De ahora en adelante que nadie me cause problemas porque tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les muestre su amor. Amén. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Introducción. Hace mucho, mucho tiempo, los profetas dieron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha dado su mensaje por medio de su Hijo. Dios creó el universo por medio de su Hijo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo nos muestra el poder y la grandeza de Dios porque es igual a Dios en todo, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Él logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo y se sentó a la derecha del trono de Dios. El Hijo de Dios es superior a los ángeles. El Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos, porque nunca Dios le dijo a ningún ángel: Tú eres mi hijo, hoy te he dado vida. Tampoco dijo de ningún ángel: Yo seré su padre y él será mi hijo. Y cuando envió a su Hijo a este mundo, ordenó: Que todos mis ángeles lo adoren. Además, cuando Dios habla acerca de los ángeles, dice: Yo convierto a mis ángeles en viento y a mis sirvientes en llamas de fuego. Pero cuando habla de su Hijo, dice: Tú eres Dios y reinas siempre con justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso yo, que soy tu Dios, te elegí y te hice más feliz que a tus amigos. También dice: Señor, en el principio creaste la tierra. Tú mismo hiciste los cielos. Aunque todo eso dejara de existir, tú seguirás viviendo para siempre. El cielo y la tierra se gastarán como un vestido viejo. Los guardarás y los cambiarás como si te cambiaras de ropa. Pero tú seguirás siendo el mismo y nunca morirás. Dios nunca le dijo a ningún ángel: Siéntate a la derecha de mi trono hasta que derrote yo a tus enemigos. Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Carta a los Hebreos, capítulo 2. La salvación es importante. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no cuidamos una salvación tan importante. Porque el Señor mismo fue el primero en dar el mensaje de salvación, y los que oyeron ese mensaje también nos demostraron después que era verdad. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Jesús nos salva.
Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro. En ese mundo, el jefe será otro, pues la Biblia dice: Dios, ¿qué es el ser humano? ¿Acaso es tan importante como para que lo recuerdes y te preocupes por él? Le has dado menos importancia que a los ángeles, pero lo has hecho maravilloso y respetable. Le has dado poder para gobernar sobre todas las cosas. Y si Dios le dio poder para gobernar sobre todas las cosas, eso quiere decir que nada de lo creado quedó fuera de su gobierno. Claro, todavía no vemos que gobierne sobre todas las cosas, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora se le rinde gloria y honor. Dios hizo todas las cosas para Él mismo, y quiere que su gloria la compartan todos los que le aman y obedecen. Para eso, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no le da vergüenza tratarlos como hermanos. Pues en la Biblia Jesús dice: Hablaré de ti a mis hermanos, y te cantaré alabanzas cuando ellos se reúnan para adorarte. También dice: Confiaré en Dios. Y añade: Aquí estoy, con los hijos que Dios me ha dado. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Y con su muerte dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Y para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso, por hacerse igual a todos nosotros, pudo ser un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Él mismo sufrió, y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, puede ayudarnos a todos. Carta a los Hebreos, capítulo 3. Jesús y Moisés. Hermanos, Dios los ha elegido a ustedes para que sean su pueblo especial. Por eso, pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Dios le encargó que nos ayudara, y él obedeció, así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo. Pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa. El que la construye es más importante que la casa misma. Toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien hizo todo lo que existe. Moisés sirvió a Dios y le obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó, y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. La obediencia. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerle en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios dijo:
Aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados trataron de probarme en el desierto. Entonces me enojé y les dije: ustedes no quieren que yo los dirija, no quieren obedecer mis mandamientos. Por eso les juré muy enojado: ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo ni dejen de confiar, para que no se aparten del Dios que vive para siempre. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie pensará que al pecar hace el bien ni dejará de obedecer a Dios. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Por eso la Biblia dice: si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerle. ¿Y quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Pues todos aquellos que Moisés sacó de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Pues con los que pecaron y luego cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quiénes les juró Dios que no les daría descanso en la región de Canaán? Pues a los que no le obedecieron. Y en verdad no pudieron entrar a Canaán y descansar porque no confiaron en Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 4. Por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. Solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, pues no creyeron en el mensaje. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo: por eso les juré muy enojado: ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Dios dijo esto, refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Y en cuanto a este punto, vuelve a decir: ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios, y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie, porque Él nos dio una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tan tercos. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Jesús es el jefe de los sacerdotes.
Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Carta a los Hebreos, capítulo 5. Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo y para que presenten las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Y como a ese sacerdote también le resulta difícil obedecer a Dios, puede mostrarse paciente de los ignorantes y pecadores. Él tiene que presentar ofrendas y sacrificios para que Dios perdone los pecados del pueblo y también los suyos, pues no le es fácil obedecer. Pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. Cristo no llegó a ser jefe de sacerdotes porque así lo quiso, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue Dios quien le dijo: Tú eres mi hijo, hoy te he dado vida. En otra parte de la Biblia también le dijo: Tú eres sacerdote para siempre, como también lo fue Melquisedec. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Por eso Dios también lo nombró jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Aprendamos más acerca de Dios. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir lo bueno de lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir lo que es bueno y malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y ya no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Sabemos que debemos confiar en Dios y bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así nos lo permite. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo de Dios, ya no es posible hacerlos cambiar.
aunque hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás y hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios y lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo, no podrán volver a Él si dejan de creer. En realidad, lo que ellos hacen es volver a clavar a Cristo en la cruz y burlarse de Él ante todo el mundo. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada, y Dios lo maldice. Al final, se le prende fuego. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. La promesa de Dios. Dios le hizo a Abraham esta promesa: Yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia, y Dios cumplió su promesa. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Carta a los Hebreos, capítulo 7. Jesús y Melquisedec. Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote de nuestro gran Dios. Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes, Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. Nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia. Todos por igual tienen que dar la 10ª parte. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham,
a quien Dios le había hecho promesas. Melquisedec bendijo a Abraham, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, sigue vivo porque la Biblia no dice que haya muerto. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham. Aunque aún no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec, todos ellos estaban de alguna manera presentes en Abraham. 2 clases de sacerdotes. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo a ser perfecto. Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec. Porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley. Ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Él no pertenece a la familia de Aarón, sino a la de Judá. La ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote, y nunca un sacerdote ha salido de ella. Todo esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Acerca de él dice la Biblia: tú eres sacerdote para siempre, como también lo fue Melquisedec. Así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso, ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor. Y eso nos permite que seamos sus amigos. El mejor sacerdote. Además, Dios juró que tendríamos un sacerdote diferente. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin que Dios jurara nada. En cambio, cuando se trató de Cristo, Dios sí hizo un juramento, pues en la Biblia dice: Dios juró, tú eres sacerdote para siempre, y Dios no cambia de idea. Por eso, Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes, porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que quieren ser amigos de Dios por medio de Él, pues vive para siempre y constantemente está pidiendo a Dios por ellos. Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitábamos, pues es santo, en Él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. Él no es como los otros sacerdotes, que todos los días tienen que matar animales para ofrecérselos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. A los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. Carta a los Hebreos, capítulo 8.
Nuestro jefe de sacerdotes es mejor. Lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios. Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración, hecho por Dios y no por nosotros los humanos. Aquí en la tierra, se nombra a cada jefe de los sacerdotes para presentar a Dios las ofrendas y sacrificios del pueblo. Por eso, también Jesucristo tiene algo que ofrecer a Dios. Si Él estuviera aquí, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios las ofrendas que ordena la ley de Moisés. Pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Por eso, cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: Pon atención y construye el santuario siguiendo el modelo que te enseñé en la montaña. Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor. Y por medio de él, tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. El antiguo pacto. Si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. Pero como Dios vio que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo: Llegará el día en que haré un nuevo pacto con los de Israel y de Judá. No será como el que hice con sus antepasados, cuando los saqué de Egipto y los guié por el desierto. Como ellos no cumplieron con lo acordado en ese pacto, yo no me preocupé más por ellos. Pero este será el nuevo pacto que haré con los de Israel cuando llegue el día indicado. Escribiré mis leyes en su mente y corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros se enseñen a conocerme a mí, su Dios, porque todos me conocerán, desde los niños hasta los adultos. Yo les perdonaré todo lo malo que hayan hecho, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior. Y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Carta a los Hebreos, capítulo 9. Los antiguos sacrificios. En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Eran reglas para el culto aquí en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón, que había vuelto a florecer, y las tablas con los 10 mandamientos. Encima del cofre se pusieron las estatuas de 2 seres alados, que con sus alas cubrían la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero por el momento no hace falta entrar en detalles. Así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo para celebrar el culto. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta.
De este modo, el Espíritu Santo da a entender que, cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto. Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas solo servirán hasta que Dios las cambie por algo mejor. El nuevo sacrificio. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. Y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. Y de este modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Y si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Pues por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. El nuevo pacto. Así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero, Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con la sangre de los becerros y los chivos. Después, roció esa mezcla sobre el libro de la ley y roció también a todo el pueblo. Cuando terminó, dijo: Esta sangre indica que ustedes se han comprometido a cumplir los mandamientos del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales, para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. El mejor sacrificio. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados.
todos nosotros moriremos una sola vez, y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después, Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Carta a los Hebreos, capítulo 10. La ley antigua ya no sirve. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no puede quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios: «Como tú no quieres sacrificios ni ofrendas, me has dado un cuerpo. No te gusta que te ofrezcan animales quemados sobre el altar, ni tampoco que te ofrezcan sacrificios por los pecados. Por eso te dije, aquí me tienes, para hacer lo que tú ordenas». Así me lo enseña la Biblia. En primer lugar, dice que Dios no quiere sacrificios, ni ofrendas, ni animales quemados sobre el altar, y que no le gustan, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Luego, se sentó a la derecha del trono de Dios, y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque, con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice: Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Amistad con Dios. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo, y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura. Y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará y no dudemos ni un momento, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Si seguimos pecando,
después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Si en un juicio 2 testigos dijeran que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no tendrían compasión y ordenarían la muerte de esa persona. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y dicen que su muerte no sirve para nada, porque al hacer eso, insultan al Espíritu del Dios que los ama. También desprecian la muerte de Cristo, la cual les asegura el cumplimiento del pacto y les ha conseguido el perdón de sus pecados. Además, como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y los castigará por todo lo malo que han hecho. También dijo que juzgará a su pueblo. ¿Qué cosa más terrible debe ser el castigo que da el Dios que vive para siempre? Recuerden todas las dificultades y sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente, y en otras ocasiones, ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel. Y con mucha alegría ustedes dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. Por eso, no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia: muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 11. La confianza en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios y cuando Él le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, Abraham obedeció, aunque no sabía hacia dónde iba.
Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa de darle un hijo. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos eran como extranjeros que estaban de paso. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio. Y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso, Dios no tiene vergüenza de ser su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si le obedecía o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Isaac confió en Dios, y por eso le prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios, y por eso cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo, porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran, como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que sería mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías. Él sabía que Dios le daría un buen premio. Moisés confió en Dios, y por eso salió de Egipto sin tenerle miedo al rey. No se rindió nunca y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el Mar Rojo como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Rahab, la prostituta, confió en Dios y por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó, porque ella trató bien a los espías de Israel. Ay, ¿qué más les puedo decir?
no me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran, porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metieron en la cárcel. A otros los mataron a pedradas. Los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Los sufrimientos y nuestra confianza en Dios. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso, en los años que nos quedan de vida, debemos dejar de pecar y dejar también de lado lo que nos estorba para vivir confiando totalmente en Dios. Porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que se nos enreda en los pies y no nos deja correr. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Hijo mío, no tomes mis correcciones como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando yo te reprenda, porque yo corrijo y castigo a todo aquel que amo y que considero mi hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los está corrigiendo como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para hacernos un verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios.
Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Advertencia. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas, ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y donde había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de una trompeta, ni la voz de Dios dándoles mandamientos. Los que oyeron esa voz en el monte Sinaí pedían que se callara, pues no podían obedecer el mandamiento que les ordenaba. Deberán matar a pedradas o con una lanza a cualquier persona o animal que ponga un pie en este monte. Tan terrible era lo que ellos vieron en ese monte, que Moisés mismo dijo: «Estoy temblando de miedo». Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, quien vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén, que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios. Y allí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos y a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, quien juzgará a todo el mundo. También se acercaron a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. Se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de Él, Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino pide venganza. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. No lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron, no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo. Porque ahora Él dice: Otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso, debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Carta a los Hebreos, capítulo 13. ¿Cómo debe vivir el cristiano? No dejen de amarse unos a otros, como corresponde a todo cristiano. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo, mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: Nunca te dejaré abandonado. Por eso, podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia: No tengo miedo,
Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos vivieron confiando en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios y no esas reglas acerca de lo que se debe comer y lo que no se debe comer, pues nunca han ayudado a nadie. Los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. El jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados para ofrecérsela a Dios y pedir el perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. Porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno y de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Oren por nosotros. Estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Oren especialmente para que yo pueda ir pronto a visitarlos. Despedida. Dios hizo que nuestro Señor Jesús volviera a vivir. Para Jesús, somos como un rebaño de ovejas, y Él es nuestro gran pastor. Por medio de la sangre que Él derramó al morir, Dios hizo un pacto eterno con nosotros. Por eso le pido al Dios de paz que los haga a ustedes perfectos y buenos en todo. Que Jesucristo los ayude a obedecer a Dios en todo. Que Jesucristo tenga gloria y honra por siempre. Amén. Hermanos, les he escrito estas breves palabras para animarlos. Léanlas con paciencia. Quiero decirles que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad y, si llega pronto, me acompañará a visitarlos. Saluden por favor a todos sus líderes y a todos los hermanos que forman el pueblo santo de Dios. Los hermanos que están en Italia les mandan saludos. Deseo de todo corazón que Dios los llene de su amor.